que tú nos has dado. Bendice esta clase ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Curtis. Pues qué bendición poder estar todos juntos otra vez. Para mí es un gran gusto, un gran honor, como siempre, poder compartir y poder tener esta experiencia juntos. A mí, la verdad, me gusta mucho ser participativo, como ya lo saben. La última vez estuvimos hablando acerca del fundamento, lo principal que vemos de la fe, y quisiera hacer un pequeño repaso. Entonces, la última vez dimos inicio a la introducción, que era un fundamento. Pasamos prácticamente toda la clase pasada en la introducción. Hoy vamos a ver un poquito acerca de lo que es la definición de la fe, la definición de creer, y vamos a tratar también de entrar a la parte del fruto de la fe y el don de la fe. La vez pasada vimos este mismo esquema, pero como les comentaba, va a ser muy variable, dependiendo de dónde necesitemos extendernos un poco más y en donde también podamos recortar. Entonces, este es un esquema tentativo de más o menos lo que vamos a estar viendo. Y como vimos la introducción, creo que podemos pasar estas partes, las recordamos bien. Básicamente el fundamento es la fe como ese camino que inicia la vida cristiana. La fe no es solo un concepto de nuestra vida cristiana, sino que la fe es todo un caminar, la fe es todo un pasar. Es realmente de donde sale, de donde se provee para todo lo demás que viene en nuestra vida cristiana. Vimos el fundamento, que es la fe, básicamente el fundamento de la vida cristiana, donde comienza la salvación. Y vimos también cómo a esta tenemos que agregarle virtud, es decir, una moralidad, una pureza. Y vimos también cómo cristianos debemos desarrollar, es decir, no solo tener fe en Dios, pero llevar una vida virtuosa, una vida que cada vez sea más recta, más justa, que cada día tengamos una mayor moral, eh, que seamos modestos, que nuestro corazón cada día sea más puro. Ese es un paso muy clave para todos los cristianos conforme avanzamos a partir de la fe hacia lo que Dios nos quiere llevar, que es la transformación de todo nuestro ser. Luego vimos el otro paso que del conocimiento, en donde empezamos también a agregarle conocimiento a nuestra vida cristiana, es decir, el conocimiento de Dios, pero también el conocimiento de las cosas que Dios quiere que sepamos. A cada quien Dios nos va a revelar cosas distintas, incluso de la palabra de Dios. No todos reciben lo mismo, sino que nos edificamos los unos a los otros. Eso también es parte de la razón por la que debemos exhortarnos los unos a los otros, porque Dios nos habla a cada uno cierto conocimiento, cierta revelación, para que nadie en el cuerpo de Cristo se quede sin nada. A la vez, una persona no tiene todo el conocimiento y la revelación de Dios. Incluso el Señor Jesús nos dice que el día y la hora de su segunda venida es algo que está solo en el conocimiento del Padre. Aún el Hijo no tiene el conocimiento del día y la hora de su venida. Entonces vemos cómo Dios nos quiere dar conocimiento acerca de Él, acerca de su palabra, pero también conocimiento de todas las cosas que necesitamos para hacer su voluntad para nuestra vida en particular. Entonces debemos de ser personas que añadan conocimiento a su fe. Tenemos también la templanza. Esto es tanto un don y también es un fruto que fructifica, valga la redundancia, a partir de la fe. Y esta templanza es tener un dominio propio, tener un control sobre nosotros, nuestros pensamientos, lo que hablamos,
El Salmo 19 nos dice ahí el rey David, le dice al Señor, Señor, que los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean de tu agrado. Y lo importante aquí es de que a veces yo he escuchado personas que dicen, es que no podemos tener control de nuestros pensamientos, pero realmente esto es parte de la templanza y es algo que se desarrolla con el tiempo, en lo cual uno va avanzando y va obteniendo victorias. Entonces, aún nuestra mente debe estar sujeta a nuestra fe y esto es parte de la templanza. La pureza de nuestro cuerpo, el control sobre pasiones, etcétera, es parte de la templanza. Así que vemos como no es solo fe, ¿verdad? Sino hay que agregar todas estas cosas. Tenemos también que agregarle paciencia. Y la paciencia es aquella espera hasta que las cosas lleguen a su fin, hasta el fin de nuestros días. La Biblia nos habla también de aquellos que claudican de la fe, nos habla de apostasías, es decir, personas que han llegado a la fe, han iniciado a la fe, pero no terminan la carrera, sino que abandonan la fe, abandonan su caminar en Dios y regresan al mundo, a la vieja manera de vivir. Entonces, paciencia es parte de poder atravesar las tribulaciones, las pruebas, es parte de seguir la carrera en el largo plazo. No es algo instantáneo, esto no es una carrera para el instante. La carrera cristiana es una carrera de largo plazo, es una carrera de maratón, no es una carrera de 100 metros, no es algo que se va a terminar rápido, sino es una vida, es una experiencia, es algo que se vive, se recibe, se traspasa a otras generaciones, es todo un mundo. La fe no es una parte en nuestra vida, sino que la fe en Dios conlleva la transformación de toda nuestra vida y todas las esferas que componen nuestro ser. Y eso requiere paciencia, eso lleva tiempo, es un proceso y debemos de correr esa carrera con paciencia. Y yo siempre recomiendo cuando estamos evangelizando, hacerle ver a la persona que ha llegado al Señor y que ha comenzado ese camino en la fe, a aquella persona que ha recibido fe de parte de Dios y que cree en el mensaje y que cree en lo que Dios le está hablando. Yo siempre animo a las personas a que vean su vida en el largo plazo, hasta el fin. A partir de ese momento que han recibido a Cristo, tienen que empezar a ver su vida desde ese momento hasta el fin de su vida, porque no es una experiencia única que van a tener, ni es una experiencia que va a durar solo unos días o unos meses o unos años. Debe ser algo que los va a iniciar en un camino permanente hasta el fin de sus días. Entonces, siempre animo a las personas a comprender a lo que están metiéndose. A veces somos tentados con el ánimo de ganar la mayor cantidad de almas posibles. Somos tentados eh, a presentar la fe como algo que resuelve problemas. La fe en Dios como algo que va a ir a acabar con todos los problemas y que nos va a hacer vivir de una manera en la que ya no vamos a ver problemas en la vida. Y tratamos de casi vender la fe o mercadear la fe de una manera, de una manera, eh, ¿cómo decirlo?, atractiva a las personas para esta vida. Pero la realidad es de que la fe es extremadamente atractiva en el largo plazo, en la eternidad. Es decir, la fe viene a ser algo que sin la paciencia no va a ser, no va a cumplir su función. Eh, Muchas veces vemos personas que vienen a la fe, pero luego se alejan de la fe, y es porque no vieron la fe como algo para esta vida y para la eternidad. Vieron la fe solo como una solución instantánea, como la respuesta a un problema, como la curita o la bandita que se pone en la herida y cuando la herida está curada se desprende y se quita y se deshace de ella. Pero eso no es la fe. La fe requiere mucha paciencia y la fe es algo que nos va a hacer llevar
con éxito las tribulaciones, las angustias. La fe también nos va a ayudar a tener victoria en medio del éxito. A veces no es la tribulación lo que nos lleva a la perdición, sino a veces es el éxito el que nos puede llevar a la perdición. Pero la fe nos va, si le agregamos paciencia a la fe, esta nos va a ayudar a atravesar montes, valles, desiertos, bosques, lo que sea, mares, etcétera. Así como cuando los discípulos atravesaron el mar de Galilea con Jesús ahí en la barca, así también la fe, cuando se le agrega paciencia, nos va a ayudar a llegar lejos y terminar nuestros días y nuestra carrera con victoria en Cristo. Y agregamos también a la fe piedad. La piedad vimos ahí cómo es reflejar a Dios. La piedad básicamente es reflejar quién Dios es. Cuando uno dice, ay, qué piadosa esa persona, lo que está diciendo, ah, esa persona refleja bastante de Dios. Y es ser como Dios. Y una de las referencias claves que vimos fue la santidad. La santidad es una característica clave de Dios y es una manera en que podemos también asociar la piedad. La piedad está muy asociada con la santidad, así que el desarrollar santidad en nuestras vidas nos va a llevar a ser personas piadosas. Conforme pasamos tiempo con Dios, en su presencia, en su palabra, en oración, en ayuno, en la alabanza, incluso con otros hermanos, así como dicen Proverbios, que el rostro de un hermano afila el rostro de otro. Y así nosotros también en la congregación, por eso es importante congregarnos como cristianos. En medio de la congregación entre hermanos podemos afilar nuestros rostros y exhortarnos unos a otros. También dice la palabra del Señor en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar la palabra de Dios. El Salmo 19 también nos habla que si guardamos la ley de Dios en nuestro corazón, si amamos la ley de Dios, entonces seremos librados del pecado. Es decir, conforme pasamos tiempo en la palabra de Dios, conforme meditamos en su palabra, conforme pasamos tiempo en su presencia, en su alabanza, a la luz de su consejo. Por ejemplo, reuniones como estas que estamos aquí hablando acerca de Cristo, dejándonos llenar y lavar por la palabra de Dios. Estas son cosas que nos van a ayudar a desarrollar esa santidad y desarrollar ese reflejo de Dios, que es la piedad. Hablamos también del afecto fraternal. La semana pasada yo titulé esto Amor fraternal, pero creo de que para hacer un poco de diferencia con el octavo paso, que es el amor, voy a usar la manera en que lo define la Biblia Reina Valera 60, que es como afecto fraternal, pero es amor fraternal también. Vimos esto también de que para poder, o sea, Dios nos pide en su segundo mandamiento amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos pide amar a nuestro prójimo y solemos enfocarnos solamente en este aspecto de amar a los demás, amar a los demás. Pero a veces si sentimos que nos cuesta amar a otras personas es porque lo que Dios dice es amar a los demás así como nos amamos a nosotros mismos. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, si ustedes se aman a ustedes mismos, entonces deberían de también amar a otros así como se aman a ustedes. En otras palabras, si no somos capaces de amarnos a nosotros, va a ser muy difícil también amar a otras personas. Y vimos aquí cómo es de importante apreciar la manera en que Dios nos ha hecho, lo que Dios nos ha dado y lo que Dios está trabajando en nosotros. Es muy común que el enemigo nos pueda tirar dardos y el mundo nos haga ver que no valemos nada. Y esto afecta nuestro amor fraternal porque al dejar nosotros de amarnos por la manera en que Dios nos ha hecho, por lo que Dios nos ha dado y por lo que Dios hace en nosotros, entonces nos cuesta amar a los demás. Ya no podemos amar como nos
como podríamos amarlos, porque no vemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Cuando perdemos la visión de lo que Dios está trabajando en nosotros, perdemos ese amor. ¿Cómo podemos amar a otras personas si no creemos en lo que Dios está haciendo en nosotros? ¿Podemos nosotros creer en lo que Dios va a hacer en los demás si no creemos en lo que Dios está haciendo en mí? Si yo no estoy contento con lo que Dios ha hecho en mí, con mi apariencia, con mi carácter, con los procesos por los cuales Dios me está llevando, pues tampoco me voy a sentir contento con lo que Dios le dio a otro, con la manera en que Dios hizo a otra persona y con los procesos que Dios está llevando a otra persona. Veámoslo como un reflejo. Cuando yo estoy agradecido con Dios, por las batallas que Él me está dando y también por las bendiciones que me está dando, entonces me puedo alegrar de las batallas y también de las bendiciones que Dios le está dando a otro. Pero si yo no estoy contento con lo que Dios me da, yo no estoy contento con las bendiciones, si yo no estoy contento con mi familia o con mi trabajo o con las situaciones por las cuales estoy pasando y que Dios está permitiendo, entonces, ¿cómo voy a estar contento de lo que le está pasando a otra persona? Surgen envidias, cuando yo veo de que en mí Dios está haciéndome pasar por una prueba, pero a otro hermano Dios lo tiene en bendición y en prosperidad y en plenitud. Entonces, si yo no amo lo que Dios está haciendo en mí, si yo no amo lo que Dios está permitiendo en mí, si no me amo a mí por lo que Dios está haciendo en mí, entonces, ¿cómo voy a amar o alegrarme por esa persona con quien Dios también está trabajando? Entonces, al entender nosotros y apreciar todo lo que Dios hace en nosotros, todo, tanto en nuestro físico como en nuestro espíritu, como en nuestra alma y como en nuestras circunstancias, si yo no puedo amar eso que Dios ha hecho en mí, va a ser muy difícil que yo ame todo lo que hay en otra persona, su personalidad, su forma de ser, lo que Dios, la manera en que Dios está trabajando con esa persona, la manera en que Dios hizo a esa persona, va a ser difícil porque yo no amo lo que Dios está haciendo en mí. Entonces eso crea envidia, crea celos, etcétera. Por lo tanto, es importante que amemos, nos amemos por lo que Dios ha hecho en nosotros, por lo que Dios está trabajando en nosotros y por lo que Dios hará en nosotros. Eso también se lo tenemos que agregar a nuestra fe. Y terminamos la última clase con el último paso que se nos da, que es el amor. Vimos que este paso es el mandamiento más importante, que es el de amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, nuestras fuerzas, todo nuestro corazón. Esa es la meta de nuestra fe, llegar a ese amor, a esa devoción hacia Dios. Porque al estar nosotros amando a Dios con todo nuestro ser y nuestras fuerzas, entonces vamos a tener una mayor capacidad para continuar nuestra carrera a la fe, la cual es descender de ese monte y lograr eh, entonces desatar esa fe, esos milagros, etcétera. Es importante esta parte porque usualmente desarrollamos todo esto en nosotros, estamos muy pendientes de que se esté desarrollando pues la piedad, la santidad, el amor en nosotros como personas y le pedimos a Dios por estas cosas, pero no, esto o sea, estas virtudes no son coleccionables. Es decir, no es una colección la que estamos armando para ponerla en la pared y después enseñársela a nuestras visitas y decirle, miren nuestra colección de virtudes. No, no es un adorno. Estas virtudes no son, bueno, per- perdón, voy a corregir esto. Estas virtudes sí son un adorno en nosotros, pero no solo es un adorno, tienen una función. A diferencia de los adornos
del mundo, los adornos terrenales, donde la verdad no tienen ninguna función. Por ejemplo, si yo me pongo una cadena de oro, pues no tiene, es un adorno, pero no tiene ninguna función. O si yo pongo ahí en mi casa, pues, no sé, una figurita o algo, tal vez un cuadro, es un adorno, embellece, pero no tiene una función. Sin embargo, estas virtudes son adornos, sí, pero que tienen un propósito, tienen una función. Yo diría de que no solo son virtudes, son también herramientas, son herramientas. Y estas son las herramientas que nos van a servir para mostrarle a otros la fe. El objetivo de estos frutos en nosotros es de que eventualmente otros puedan verlos, otros puedan alimentarse de ellos y entonces puedan empezar a desarrollar su fe. Recordamos cómo es que llegamos nosotros a nuestra fe en Cristo. Muchas veces fue porque vimos estas virtudes en otras personas y nos llamó la atención. Eh, y también estas virtudes son necesarias para desatar milagros genuinos, milagros que vengan de un corazón sencillo. Vimos también la vez pasada que hay, los milagros pueden imitarse, es decir, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo conforme nos acercamos al fin de los tiempos, porque Jesús nos advirtió en Mateo 24 de que habrá muchos engaños, muchos falsos ministros. Entonces van a haber ministros que no van a tener estos frutos, pero vamos a ver milagros. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis vemos al falso profeta haciendo grandes milagros, pero ese falso profeta no va a tener estas virtudes. Eh, Vemos también al Señor Jesús que nos dice cómo algunas personas van a venir en el día del juicio delante de Él y le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Eso ya es un milagro, pero Jesús le va a decir, bueno, yo nunca los conocí, no sé quiénes son ustedes. Y ahí es donde debemos entender de que debemos debemos ejercer milagros, ejecutar milagros, pero desde un corazón entregado a Dios y basados en la fe de Dios, en la fe de Dios. Muchos hacen milagros, pero con el poder del diablo, con el poder del enemigo. Veíamos el ejemplo de Moisés cuando se enfrentó a Faraón y Faraón con sus hechiceros, con sus sacerdotes paganos, fueron capaces de imitar algunas de las plagas que Moisés también estaba haciendo por la fe de Dios, pero ellos por el poder del enemigo. Entonces, nuevamente, eh, la fe, estos frutos nos van a ayudar a desatar fe y milagros que vienen del corazón de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Eh, entonces, no es solo coleccionar y desarrollar estas virtudes, sino es también ponerlas por obra, ejecutarlas, mostrarlas, sacarlas al mundo. Y aquí quiero contarles un pequeño ejemplo que Dios me permitió vivir y que me pareció a mí tan interesante. Gracias al Señor yo tuve la oportunidad de crecer en un hogar cristiano desde niño y crecí pues yendo a la iglesia, aprendiendo desde niño en la iglesia. Y pues es muy común que cuando uno pues es un niño y está creciendo, es muy común que tanto los padres como los maestros, como los encargados en la iglesia, lo instruyen a uno en no juntarse con malas juntas, valga la redundancia, no juntarse con personas que nos pueden desviar, con personas que nos pueden engañar, con personas que nos pueden eh, eh, afectar. Entonces, nos enseñan eso desde niños, y yo creo que no hay que crecer en la iglesia para que le enseñen eso los padres a uno, pero en la iglesia es todavía más estricto, ¿no? Porque nos advierten de tener cuidado con otros que no son cristianos, de poner nuestras distancias, nuestras barreras,
de no imitar lo que ellos hacen, porque ellos pues no conocen a Dios, etcétera. Y se nos instruye de esa manera y crecemos de esa manera. Y yo nunca me había dado cuenta de que al crecer de esa forma, se nos anima a desarrollar nuestra fe, se nos anima a desarrollar estas virtudes, pero se nos advierte de nuestro contacto, de nuestro mover en el mundo. Se nos presenta al mundo como algo que debemos evitar, algo que debemos a toda costa no involucrarnos con él. Sin embargo, Jesús nos habla de que aun cuando no somos del mundo, estamos en medio del mundo. Incluso Cristo le pidió al Padre que no nos sacara del mundo, sino que al contrario, que nos diera la gracia, el amor, la habilidad para navegar el mundo. Entonces, recuerdo que en una ocasión, ya siendo yo adulto, trabajando, etcétera, ya sirviendo en la iglesia, ya ministrando, etcétera, recuerdo que yo estaba en mi lugar de trabajo y recuerdo que contrataron a una persona. Y yo, la primera vez que vi a esta persona, era una persona con un aspecto físico muy malo, pero lo que más me llamó la atención es de que cuando yo vi a esta persona al rostro, vi como si un demonio salía de su rostro, y como que si fuera el rostro de un demonio que estaba saliendo del rostro de esta persona. Y pues yo inmediatamente hice lo que me enseñaron toda mi vida desde mi niñez, alejarme de esta persona, alejarme de esta persona. Dije, bueno, esta persona se nota que, que está mal, que es una mala influencia, entonces yo me voy a alejar y a evitar a esta persona. Sin embargo, Dios me quería dar una lección a través de ella. Y esta persona noté de que trataba de hablar conmigo, trataba ahí, estando en la oficina, en el trabajo, trataba de ver la manera de interactuar conmigo y yo le evitaba como ya había estado acostumbrado a hacerlo toda mi vida con toda persona que no se miraba que fuera una buena influencia. Trataba de evitarla, etcétera. Pero un día sentí que Dios me habló y dije, bueno, si esta persona tanto me está buscando, quizás Dios quiere algo, quizás es Dios el que está atrayendo a esta persona hacia mí. Y un día leí la oportunidad de que platicáramos, estuvimos ahí trabajando y platicando. Para mi sorpresa, esta persona no solo se miraba mal, sino que en realidad era peor de lo que todavía se miraba. La cantidad de cosas que me habló sobre su vida, su estilo de vida, las cosas que hacía, las cosas que había hecho, eran tan deplorables, tan malvadas. Esta, Después de hablar con esta persona y de pasar ahí un día platicando, yo concluí que esta persona era mala, mala, mala. La persona era una persona malvada, una persona malvada. Y yo dije, bueno, primera y última vez que hablo con esta persona, creo que hasta salí con dolor de estómago esa vez de todo lo desagradable que esta persona me contó, cosas tan desagradables. En algún momento hasta me sentía yo furioso de las cosas que me estaba diciendo. Entonces, bueno, pero al final dije, bueno, ya oí lo que tenía que decir, no tengo que oír a esta persona otra vez. Pero Dios hizo algo en mí. Ese día, Dios puso una tremenda carga que salió de la nada. No venía de mí, no fue algo que hay, que una compasión que yo desarrollé. No, Dios puso sobre mí una carga inmensa por esa persona. Una carga casi insoportable, por una carga de tristeza, de compasión por esta persona. Dije, Señor, ¿por qué me estás dando esto? Yo no estoy acostumbrado a esto, pero bueno, la carga estaba ahí. Entonces un día dije, bueno, yo ya no soporto esto. Le voy a hablar a esa persona de Cristo. Le voy a hablar a esta persona y que pase lo que pase, pero yo le voy a hablar. Y me acerqué con esta persona, bueno, no, traté de acercarme con esta persona, pero no la encontré en ningún lado. Bueno, dijo, ¿qué habrá pasado? Lo mismo al día siguiente, yo el día siguiente muy dispuesto, y dije, bueno, hoy sí, y no vi a esta persona.
Entonces empecé a averiguar qué había pasado hasta que al final me dijo uno de los encargados, me dijo, mira, tuvimos que despedir a esta persona, pues, y ya no está aquí con nosotros. Hombre, dije yo, ahora yo seguía con la carga ahí. Yo seguía, ¿qué hago con esta carga ahora? Entonces, y bueno, voy a averiguar cómo contactar a esta persona porque yo tengo que deshacerme de esta carga y tengo que hablarle a esta persona de Cristo. Empecé a tratar de ver cómo la contactaba. Finalmente logré contactar y hablé con esa persona y todos nos acordamos de juntarnos en un lugar porque dije, no quiero hablar esto por teléfono, esto es algo importante. Entonces acordamos juntarnos en un lugar y llegó el día y me canceló esta persona. Bueno, acordamos otro día, me volvió a cancelar. Un tercer día me volvió a cancelar. Después de 3 veces yo le dije al Señor, Señor, y para este entonces la carga seguía ahí, o sea, todos los días yo tenía una carga inmensa por esta persona, todos los días oraba por esta persona, era una carga sobrenatural. Entonces yo le dije, Señor, no sé qué es lo que tú estás haciendo, no sé por qué me permitiste experimentar esto, pero yo ya traté de contactar a esta persona, no sé cuáles son tus planes para esta persona, pero yo te pido de que me dé la oportunidad para hablar con esta persona, o si no es tu voluntad que yo hable con ella ahora, o que sea yo la persona que hable con ella, entonces quítame la carga. Y el Señor respondió de inmediato. Inmediatamente me quitó la carga. De inmediato. Ya no volví a sentir esa carga se fue. Sin embargo, siempre seguí orando por esta persona, aunque pues, ya no supe nada de su paradero, qué fue de su vida. Pero lo que esto me enseñó es de que conforme nosotros desarrollamos estas virtudes, es cierto de que cuando alguien viene a Cristo e inicia en su fe, una de las recomendaciones que nosotros damos normalmente es, hey, aléjate de las malas amistades, aléjate de personas que te van a hacer dudar de tu fe o que te van a afectar en tu crecimiento en la fe. Aléjate de lugares, de personas, de situaciones que pongan en peligro tu camino. Sin embargo, a la vez, llega un momento en que llegamos a este, por así decirlo, pináculo de esta montaña, de este monte, en donde nuestras virtudes, nuestros frutos se han desarrollado a tal punto que Dios ahora quiere que otros empiecen a comer de ese fruto. Hay un tiempo en el que estamos madurando y creciendo y nuestro fruto no está listo para comerse. Es decir, apenas estamos empezando a florecer y nuestros frutos no están maduros. Pero va a llegar un momento en que va a haber una cierta madurez en nuestro fruto, en nuestra virtud, en nuestra fe, con la cual nosotros vamos entonces a poder bajar de ese monte e impactar a muchos otros. Y ese es el camino de la fe, es desarrollar y madurar estas virtudes y después permitir que otros se alimenten de ellas, ser ejemplo para otros, como lo vimos en la carta a Filemón, donde, donde Pablo dice, bueno, yo he escuchado de cómo otros ven tus frutos, otros ven tus cualidades, otros ven tu fe, y eso ha animado a otros. Vamos a ver conforme avanzamos en este curso que ser un pilar de la fe es ser alguien que sostiene a otros en la fe. Un pilar en la fe es una persona que ayuda a otros en su caminar cristiano. Nosotros crecimos en la fe gracias a pilares que tuvimos en nuestra vida, personas, hermanos y hermanas, ejemplos en la Biblia. Todos creo que tenemos ciertos ejemplos de la vida, de la Biblia, ciertos personajes y ejemplos de la Biblia que son especiales para nosotros. Cada uno tiene a los suyos. Yo recuerdo muy bien a un pastor que su eterno pilar de la Biblia siempre ha sido Timoteo. Timoteo es el pilar donde él casi siempre va a agarrar fuerza, a acrecentar su fe, a apoyarse en la fe.
Yo tengo también mis pilares de la fe en la Biblia. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la vida de Job, el ejemplo de la fe de Job. Pero si Job no hubiera desarrollado esas virtudes y no hubiera pasado por sus pruebas y no hubiera mostrado sus frutos y no se hubiera dejado ser usado para los milagros que sucedieron a través de su vida, él no se hubiera convertido un pilar para mí. Y así nosotros nos volvemos pilares para otros. Y ese es el camino de la fe. La fe, más que un concepto, más que una definición, es una forma de vida, es un camino, es la transformación de nuestro mundo, de nuestro caminar, de nuestra vida por completo. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Eh, yo creo de que cubrimos esta parte, si no estoy mal, déjenme ver la próxima. Yo creo que quiero que veamos algo aquí rápidamente en esta diapositiva. Parte del objetivo de desarrollar estas virtudes es que podamos ser efectivos en la obra de Dios. Como les mencionaba antes, son herramientas. Y hoy en día, en la iglesia, en todo el mundo, yo he notado de que estamos tratando de desarrollar herramientas humanas para ayudarnos a hacer la obra del ministerio. Estas herramientas no son malas, yo sé que muchas veces hemos visto en internet o en redes sociales o en seminarios eh, de que se nos enseña un poquito, por ejemplo, de marketing o de mercadeo, de cómo usarlo en la iglesia. Se nos enseña también un poquito de administración, cómo administrar una iglesia, cómo administrar un ministerio. Se nos puede enseñar un poco de tecnología, etcétera. Y todo eso está bien, no está mal, son herramientas humanas que pueden utilizarse dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Sin embargo, las herramientas que vienen de parte de Dios, las que vienen directamente del cielo, no son redes sociales, no son tecnología, no es mercadeo, no es administración, no es psicología, no. Las herramientas que vienen del cielo, de parte de Dios, son las que parten de la fe y son estas: la virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Eh, si dominamos todas las herramientas humanas, pero no dominamos estas que vienen de parte de Dios a través de la fe, entonces no sirve de nada, no sirve de nada. Mi recomendación siempre es: procuremos primordialmente poner nuestro enfoque en desarrollar estas virtudes y estas herramientas, y luego podemos agregar otras herramientas humanas que no tienen nada de malo. Lo que estamos haciendo ahorita es a través de una herramienta humana. Estamos usando tecnología, computadora, tenemos un sistema de instituto bíblico, el cual es excelente. Todas esas son herramientas humanas, pero si tú y yo estamos usando estas herramientas, pero no estamos desarrollando nuestra fe a través de las herramientas que vienen de Dios, entonces de nada nos sirve tener esta tecnología. Estamos usando esta tecnología de balde. Entonces, eh, pongamos primeramente nuestro enfoque en estas herramientas que son las que nos van a ayudar a hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que Dios va a usar para su voluntad. Nuevamente, claro, por supuesto, Dios va a permitir que usemos tecnología, que usemos televisión, que usemos internet, nos va a permitir que hagamos campañas, y para hacer campañas se necesita entender de publicidad y todo eso. Dios nos va a permitir usar todo eso, pero lo que Dios más va a utilizar para llevar su reino a todos los rincones de la tierra es la fe, los milagros. Está bien usar un programa de televisión, eso está muy bien, pero los milagros que vienen de parte de Dios, por la fe de Dios, esos son los que van a traer las multitudes. Esos son los que van a generar un impacto. La palabra que podemos impartir a través de la fe en Dios a otros, esa es la que va a generar un impacto, un impacto. Amén. Entonces, nuevamente es para la voluntad de Dios. Leamos algunos versículos.
si alguien me pudiera leer en Hechos capítulo 13 y verso 22. Nuevamente me disculpo, aquí en la presentación dice ACT, eso es en inglés para el libro de los Hechos, es la abreviación del libro de los Hechos. Pero Hechos capítulo 13 y verso 22. Le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén, amén. A David, quien hará todo lo que yo quiero. El contexto de lo que está hablando ahí, la palabra de Dios, lo encontramos en 1 Samuel 15:28, que no vamos a ir ahí, pero en 1 Samuel 15:28 vemos cuando Dios decide quitarle el reino a Saúl a través del profeta Samuel. Vemos que la razón por la que Dios le quita el reino a Saúl es porque Saúl no estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios quería. No iba a hacer todo lo que Dios quería. Dios le dio una orden a Saúl de destruir a un pueblo y Saúl lo hizo parcialmente. La orden de Dios era destruir todo, destruir a la gente, ancianos, niños, ganado, todo, de raer a ese pueblo por completo. No sé si recuerdo bien, creo que eran los amalecitas. No recuerdo bien, pero bueno, era uno de los pueblos de Canaán, a quien Dios quería que Saúl los destruyera por completo, incluyendo sus ganados y todo. Pero Saúl lo hizo parcialmente, no hizo todo lo que Dios pidió, hizo una parte. Y esto le molestó mucho a Dios y le dice, bueno, eh, vamos a dar tu reino a alguien que sí va a hacer toda la voluntad de Dios, alguien que sí va a cumplir con toda su voluntad, y ese era David. Y esto es importante para nosotros porque en el camino de la fe, como le decía, no solo es de alcanzar y desarrollar estas virtudes, sino es también de darlas a otros, es también de alcanzar a otros a través de ella. Y esto viene muy de la mano entre nuestro amor por los demás y el amor hacia Dios. A veces decimos, no, pues yo amo a Dios y vivo en santidad, pero no nos importa el que está perdido, no nos importa el que está allá afuera y que va a la perdición. Y por otro lado, podemos también cometer el error inverso. Hay personas que se entregan a los que están perdidos y buscan a los que están perdidos, pero ellos mismos están casi perdidos, son casi ciegos guiando a ciegos. Y créanme, es algo real. Yo tuve la oportunidad de trabajar con algunas organizaciones misioneras y una de las grandes sorpresas que yo me di es que hay muchos misioneros que no tienen fe o que su fe es muy tenue, su fe es muy inmadura. Y me encontré a tantas personas así en el campo misionero que era, la verdad, difícil de creer. Entonces, lo que empecé a hacer entonces fue cursos bíblicos para misioneros, porque habían muchos que ya estaban en el campo misionero, estaban alcanzando personas, estaban yendo a lugares a evangelizar y ellos mismos no tenían una fe muy fuerte. Me encontré con misioneros que no creían en el infierno, por ejemplo. Es difícil de creer, pero misioneros predicando el evangelio, pero que no creían en la existencia del infierno. Entonces empecé yo a enseñarles por qué el infierno es real. Yo me preguntaba dentro de mí mismo, ¿cómo ellos pueden ayudar a otros a salvarse del infierno si ellos no creen en el infierno? Pero bueno, suceden esas cosas. Y Dios quiere que hagamos todo el trabajo que Él pide, todo lo que Él pide, que desarrollemos lo que Él nos está dando, las virtudes y las herramientas que Él nos está dando, pero también que las usemos, que seamos como los siervos fieles a quienes Dios les dio talentos, los pusieron a trabajar y los multiplicaron, no como aquel que escondió sus talentos. Quizás nosotros tenemos nuestra fe ahí escondidita y sí la estamos desarrollando, estamos leyendo la Biblia, estamos tratando de vivir en pureza, estamos desarrollando control sobre nosotros, amamos a nuestros hermanos ahí en la iglesia y amamos a Dios, pero
pero la tenemos escondida en nuestro lugar de trabajo, en la escuela o dentro de nuestra familia. Tratamos de no, que no sepan. Y eso estamos cayendo en el error de Saúl. Estamos haciendo solo una parte de lo que Dios nos está pidiendo. Y si estamos nada más hablando, si estamos evangelizando a la gente y aconsejando a la gente y diciéndole todo, pero nuestra vida está mal, también estamos cayendo en el error de Saúl, porque estamos ayudando a otros, como decía Pablo, no quiero yo, habiendo sido heraldo para otros, yo perderme. Entonces, tenemos que tener también cuidado con esa parte. Seamos como David, que se nos habla aquí, que hizo toda la voluntad de Dios, toda la voluntad de Dios. Así tenemos que ser nosotros. Otra de los ejemplos que tenemos de este balance en la vida de la fe son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se dividen en dos partes que se balancean una a la otra. Los primeros 4 mandamientos, que son aquellos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, y los siguientes 6 mandamientos, que son nuestra relación con las otras personas. Vemos también el balance que debe existir entre los frutos y los dones del Espíritu. La palabra de Dios nos habla de 9 frutos del Espíritu y de 9 dones del Espíritu. Y estos deben de tener un balance. Si fluimos solo en los frutos del Espíritu, si tenemos paciencia, si tenemos amor, si tenemos todos estos frutos, pero no hay ningún milagro en nuestra vida, entonces esto no nos va a ayudar mucho a alcanzar a los demás. Por el contrario, si estamos haciendo milagros y de todo, pero estamos en inmoralidad, eso no solo no va a ayudar, sino que va a dañar más al cuerpo de Cristo. Entonces debemos de tener este balance como lo había en Cristo. Cristo es el patrón perfecto y Él es la piedra de ángulo. En Cristo vimos el fluir de todos los frutos del Espíritu, vimos los frutos en su máximo esplendor en la vida de Cristo y vemos los dones del Espíritu fluir también en todo su esplendor. Cristo era alguien que desataba milagros, pero también demostraba integridad, demostraba un carácter piadoso. Eso es a lo que debemos ver en el camino de la fe y en esta caminata con Cristo. Quiero que veamos estos dos tipos de fe, el fruto de la fe y el don de la fe. El fruto es aquella relacionada con la salvación, es cuando recibimos esa naturaleza de Dios y somos perfeccionados. Cuando venimos a Cristo, es cuando recibimos esa fe y Dios empieza a obrar en nosotros y empieza a perfeccionarnos poco a poco y nos lleva en ese proceso de perfección. Es una fe que es un fruto que se está desarrollando, como el fruto de un árbol, se está desarrollando, creciendo y madurando. Y el don de la fe es una fe en acción, es aquella fe con la cual podemos mover montañas. Si alguien ahí pudiera leerme 1 Corintios capítulo 13 y verso 2, y alguien más que pudiera adelantar y abrir su Biblia ahí en Hebreos 11, versos 32 y 34. Amén. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Amén. Entonces vemos ahí de que hay una fe que puede obrar tremendos milagros. Dice, habla ahí de traspasar montes, es decir, es un don de la fe. Pero habla después de que eso es inútil sin el amor, sin ese don del amor. Entonces vemos la fe como un don, como una acción. Si alguien me pudiera leer Hebreos 11, 32 al 34. Amén. Ok, 32 a 34 dice así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas a leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Nuevamente es una fe en acción y esto es parte de lo que también debemos de ver reflejado en nuestra vida y que otros vean reflejado en nuestra vida. Yo creo que en la última clase les contaba una experiencia en donde eh,
Dios me permitió vivir en Taiwán un tiempo. Taiwán es un país asiático, un país pagano. El cristianismo está alrededor del 1% de la población cree en Cristo y los demás creen en religiones folclóricas, en budismo, en taoísmo o son ateos. Y una de las cosas que me di cuenta es de que sin milagros estas personas no creían, porque eran personas que ya creían en otros dioses y que honestamente vivían en una sociedad en paz. Entonces, no veían ellos la necesidad de creer en Cristo. Les agradaba Cristo y les gustaba lo que Cristo enseña, pero no veían por qué tenían que creer que solo Él es Dios, que Él es el único y verdadero Dios, hasta que miraban milagros. Cuando miraban milagros, entonces ahí es cuando decían, esto es real. Así también muchas veces hay personas que no nos van a creer. Nosotros podemos predicarles toda la virtud que querramos, pero a menos que Dios desate un poder y ellos vean la gloria de Dios, no van a creer. Entonces es muy importante ver la fe tanto como en fruto como en don. Estos deben existir en la iglesia y en nosotros y deben de tener un balance.